Aparte del peligro de encallar en tierra, hay que hablar del de abordar otras embarcaciones. Existen leyes que explican quién debe pasar cuando varios barcos se encuentran en el mar. Están contenidas en el Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes. Según estas reglas, cuando dos barcos se encuentran, uno de ellos tiene preferencia y el otro debe maniobrarle, o sea, cambiar su derrota para cederle paso. Cuando maniobramos a otro barco, debemos señalar nuestras intenciones con tiempo, variando nuestro rumbo de forma clara. Si en cambio tenemos preferencia, ayudaremos al otro barco manteniendo un rumbo constante y procurando no confundirle con nuestros mensajes. Quien tiene preferencia nunca cambia su rumbo, excepto si la colisión es inminente. Para barcos que navegan a vela se aplican reglas específicas y también las hay exclusivas de los barcos de motor. Cuando se encuentran dos barcos de vela, el que navega amurado a babor debe maniobrar para ceder el paso al amurado a estribor. Un velero que navegue a barlovento de otro debe también alejarse del que está a sotavento. Imaginemos que un velero se encuentra con un barco a motor. El barco de motor debe mantenerse apartado casi siempre. Como excepción, en canales angostos los grandes barcos a motor, como mercantes y ferries, tienen preferencia sobre los veleros. Es decir, donde el ferry tiene dificultad para maniobrar, el velero debe cederle el paso. Y ahora el tercer caso posible, un encuentro entre dos barcos de motor. Hay que saber también que un velero como este se convierte en barco de motor siempre que tenga la máquina en marcha y embragada. Para el reglamento ya no es un velero, está considerado como motor. En el reglamento internacional, que se aplica en aguas libres, dos barcos que se cruzan de vuelta encontrada deben caer cada cual a estribor. Si el encuentro es en un canal, darán un sirenazo corto que indica que maniobran así. En caso que el giro a estribor no evite la colisión, la caída a babor se indica con dos sirenazos cortos. La marcha atrás se avisa con 3 sirenazos. Cualquier barco que no entienda la maniobra del otro y tema una inmediata colisión, emitirá la señal de peligro consistente en 5 o más sirenazos. Cuando dos barcos se cruzan, debe maniobrar el que está en el costado de babor del otro. La regla dice que el de la derecha tiene derecho. El barco que maniobra indicará sus intenciones antes de hacer nada. Y el que tiene preferencia le indicará su acuerdo con la misma señal. Para adivinar si dos barcos navegan en rumbo de colisión, basta tomar una marcación del otro barco cada 30 segundos. Si el ángulo se mantiene constante, ambos barcos chocarán. Uno de ellos debe maniobrar, pero si no lo hace, es mejor que lo haga el otro. Cuando exista peligro de colisión, haremos cambios de rumbo de al menos 20 grados y lo mantendremos. Se trata de no confundir al otro. Si queremos pase por delante de nosotros, apuntaremos directamente hacia su popa y librará sin problemas. Un consejo final: nunca nos debemos pensar que estamos seguros por el hecho de que el otro barco conozca el reglamento, pues a lo mejor ni siquiera nos ha visto. Cuando se hace de noche es obligatorio navegar con luces que indican a los demás dónde estamos y en qué dirección nos movemos. El esquema de luces que mostramos es obligatorio para cualquier velero mayor de 7 metros. En popa, una luz blanca o luz de alcance. En proa y enfocando hacia adelante y los costados, 2 luces laterales de colores: verde a estribor, roja a babor. Una luz blanca visible en 360 grados puede encenderse en el tope del mástil cuando se está fondeado, pero no navegando. Un velero que tenga menos de 20 metros de eslora puede sustituir las 3 luces, blanca, roja y verde, por un farol combinado en el tope del mástil. Cuando un velero pone su motor en marcha, además de las luces de posición citadas, debe mostrar hacia adelante una luz blanca a media altura en su mástil. Es la llamada luz de navegación a motor. Si está encendida, las luces de situación deben verse por debajo de ella. Estas son las luces básicas, pero las hay más especializadas para barcos de pesca, barcazas y remolcadores. Todos debemos estudiar estas luces para reconocerlas después en el mar.
El reglamento de abordajes especifica señales fónicas cuando hay niebla o poca visibilidad. Así, navegando en niebla, un velero o un barco de pesca se señalan mediante una pitada larga, una corta y una larga. Una embarcación navegando a motor usará una única pitada larga. Para evitar el pánico, lo mejor es anticiparse a las emergencias, planear la reacción y practicar con el equipo que se usará en caso necesario. Una emergencia muy común en la que nos encontramos con frecuencia es la embarrancada. ¿Cómo salir del fondo bajo si el barco se ha montado allí? Lo inmediato es dar marcha atrás, ya sea con la máquina o tirando de un ancla que fondearemos en aguas profundas. Pero nos arriesgamos a golpear el timón en el bajo. Yo prefiero hacer pivotar la proa para apuntar hacia el agua libre y salir ya sea a motor o a vela. Para hacer girar la proa hay que fondear un ancla en aguas profundas y cobrar para arrastrar el barco. Amarramos el cabo de fondeo a un ancla ligera y lo hacemos pasar por una polea como esta, que fijamos en la regala. Según como venga el cabo, la polea no trabajará bien en la regala y nos arriesgamos a partirla y a hacernos daño. Para evitarlo, añadiremos entre la polea y la regala un grillete sólido como este. Luego dirigimos el cabo hacia la bañera, lo más recto posible, hacia el winch de Génova, y giramos este winch una vez el ancla ha sido transportada lejos. Así conseguimos pivotar la proa y podremos salir propulsados a vela o motor. También hay que aprender la técnica de parar el barco. A menudo pararemos el barco para fondear el ancla, a la hora de comer, o para preparar la navegación o para dormir. Y lo más importante, pararemos para recoger a alguien que se ha caído por la borda. Existen dos técnicas para frenar el barco. La maniobra clásica consiste en ponerse a la capa. Se arrumba el barco a unos 50 grados del viento y se caza el foque por barlovento. Ajustando la mayor, el barco avanza recto a poca velocidad y derivando de costado. Es posible ponerse a la capa con un foque, pero no con un Génova. También podemos parar el barco si dejamos que las velas flameen. Arrumbando a unos 50 grados del viento, abrimos toda la mayor y orzamos, arriando o enrollando el Génova. El barco andará muy poco en esta configuración, al carecer de la potencia que dan las velas, y no hará falta nadie al timón. Después del fuego, la peor amenaza de a bordo es caer por la borda. Cuando alguien ha caído al agua hay que actuar rápido. Nos trasladamos a las aguas cálidas del Caribe para ver las técnicas y los modernos equipos de rescate de hombre al agua. ¿Qué hay que hacer cuando alguien se cae al agua? Pensemos ahora en los problemas. El náufrago se enfrenta a 3 problemas. El primero es mantenerse a flote, el segundo es conectar con el barco y el tercero subir a bordo de nuevo. Diversos accesorios ayudan a solventar cada problema, pero solo conozco uno que sirva para los 3. Se consigue flotar con el universal chaleco salvavidas. Con este chaleco que, según las normas vigentes, permite que un náufrago que se encuentre inconsciente pueda mantener la cabeza fuera del agua, salvando de esta manera su vida. Es básico que siempre que alguien suba a cualquier sistema de locomoción marítimo tenga localizada la situación de los chalecos salvavidas para cualquier emergencia que pudiera presentarse. Cuando se produce el accidente no hay que gritar "hombre al agua", pues se ha observado que esa expresión paraliza a la gente en vez de activarla. Será más eficaz dar instrucciones en voz tranquila y clara. Parar el barco inmediatamente para no alejarse del náufrago. Aquí vemos el método rápido de rescate. Tras diversas pruebas se ha considerado que es mejor que las antiguas técnicas de recuperación. Lanzamos aros o almohadones flotantes y giramos para navegar hacia el náufrago.
Si no disponemos de ningún aro especial, nos acercamos a él lo más despacio posible, paramos a su lado e intentamos subirle a bordo. Un almohadón flotante es válido, pero muchos de ellos están siempre en cubierta y se empapan de agua y dejan de flotar. El mejor salvavidas arrojadizo es un aro como este que encaja en un armazón y es fácil de arrojar. Últimamente se han inventado equipos más complejos. Este aro, aunque no lo parezca, es hinchable. Se lleva fijo al cinturón. Si nos caemos al agua, tiramos de la palanca lateral y se hincha formando un aro con guirnalda. En caso de perder de vista al náufrago, hay que iniciar una búsqueda sistemática. Antes marcaremos la posición exacta mediante LORAN o estima para saber el lugar donde ocurrió el accidente. Esto es también un salvavidas hinchable que se arroja al náufrago desde el barco. En cuanto toca el agua se dispara un cartucho de gas carbónico que lo hincha. Y aquí vemos un equipo de rescate aún más sofisticado. En cuanto alguien cae al agua, se tira de esta palanca y salen proyectados un aro salvavidas y un asta de bandera hinchable visibles a más de 200 metros. Y finalmente vemos este equipo salvavidas de alta tecnología, en cuyo aro herradura hay una radio de emergencia, un espejo, una linterna, una sirena y una luz de destellos. Hemos visto los flotadores. Ahora trataremos el problema de acercar el náufrago al barco. Desde a bordo es difícil a veces ver a alguien en el agua. Algunos accesorios ayudan a verle mejor, como esta luz centelleante activada por el agua. Va fija a una chaqueta o al arnés de seguridad y cuando su portador toca el agua puede tirar de la anilla y activar la luz. También hay luces de destellos mayores que se amarran al aro salvavidas. O estos cartuchos de tinte que uno lleva en el bolsillo. Tirando del cordel, el tinte reparte una mancha por el agua. A lo lejos es fácil de ver desde un helicóptero. Una vez visto el náufrago, el siguiente paso es cómo recuperarlo para subirlo a bordo. Le tiraremos un cabo desde a bordo. Un cabo como este alcanza casi 50 metros. Con él se recupera el náufrago. Nunca nadie debe lanzarse al agua a menos que sea un día de buen tiempo. A bordo haya muchos tripulantes y el náufrago esté en peligro. Tal heroicidad podría producir 2 muertes en vez de una alarma. Y ahora, ¿cómo ayudarle a subir al barco desde el agua? Los veleros modernos tienen bordas altas y ni tirando 3 personas forzudas podríamos izar a alguien inconsciente y empapado. Go. Here you go, mate. Un invento reciente nos soluciona ese problema, además de los 2 anteriores. Se le conoce como Life Sling. Tiene forma de yugo y se arroja por la borda. Con él acercamos al náufrago hasta el costado y tirando de él con una driza lo izamos a bordo. Un solo tripulante puede efectuar el rescate. Habrá que dar la vuelta al barco y pararlo de inmediato, virando por proa pero dejando el foque cazado en barlovento. Esta vela hinchada al revés obligará al barco a girar sobre sí mismo. Navegando con spinnaker se puede orzar hasta estar proa al viento y soltar la driza totalmente. La experiencia demuestra que el spinnaker caerá sobre cubierta.
Navegando en círculos alrededor del náufrago, se conseguirá que éste se agarre al cabo flotante y alcance el salvavidas. Si hay más gente en cubierta, uno puede ocuparse de mirar hacia el náufrago para no perderle de vista. Una vez hecho el contacto con el náufrago, el tripulante de a bordo tiene tiempo para preparar la maniobra. Actuará con calma y seguridad. Nunca embragará el motor para evitar que la hélice lastime al náufrago. Arriará o enrollará las velas. Se prepara un aparejillo que se fija al extremo de la driza de mayor. Esta se iza unos 5 metros. El cabo del aparejillo se dirige por una polea al winch más potente de a bordo. Una vez el náufrago está en el costado, la línea del salvavidas se hace firme a una vita o winch. El aparejillo se conecta al salvavidas. Y se tira de su cabo en el winch del cabo. Como alternativa se puede conectar la driza directamente al salvavidas y cobrar de ella con un winch potente. No te vuelvas a caer ahora. Ha funcionado. Y la próxima vez me agarraré. No debí haber intentado arreglar esa luz en la popa. Bueno, por lo menos estás a salvo. Esto es lo que importa. No quiero intentarlo otra vez. No, agárrate. Otro día usaré el arnés de seguridad. Y yo debería habérmelo puesto también para rescatarte, pero no lo he hecho. Hay que poder reconocer cuándo se acerca una tormenta y estar preparado para saber qué hacer entonces. El barómetro avisa la llegada del mal tiempo bajando rápido, aunque hay otros signos. Una masa de nubes en el oeste o, naturalmente, los partes meteorológicos que se oyen en la radio o vienen en el periódico. Hay que estar preparados cuando llega la tormenta. A veces se trata de un chubasco que viene y se va en menos de media hora.
Según cómo, esa es la tormenta más peligrosa. A menudo en los chubascos hay tormenta eléctrica. Si vemos rayos, nos mantendremos alejados de los obenques y desconectaremos los instrumentos electrónicos. Un relámpago puede hacer explotar el LoRaN o la radio. Sin embargo, los rayos también pueden ayudarnos. El sonido tarda unos 5 segundos en recorrer una milla. Basta cronometrar lo que tarda el trueno en llegar desde que vemos el relámpago para saber a qué distancia está el chubasco. En los chubascos el viento varía rápidamente de intensidad y dirección y hay que estar atento. Prepararemos las velas de tormenta, tomaremos algún rizo, cerraremos todas las escotillas, prepararemos la ropa impermeable y ordenaremos el interior, amarrando todo lo que pueda saltar por los aires. Pero si se trata de una tormenta larga, hay que pensar también en resistir. A la primera señal de que se acerca el mal tiempo, hay que asegurarse de la posición del barco, marcarla con toda la mayor precisión posible en la carta. Si nos hallamos cerca de un puerto seguro, cerca, me refiero a pocas horas de camino, quizás sea mejor intentar llegar allí y fondear o atracar con seguridad. En cambio, sin ningún puerto cerca, se aconseja separarse de la costa tan lejos como sea posible. La costa es el peor enemigo cuando hace mal tiempo. Debemos aprender dónde están guardadas las velas de viento y cómo se montan. Hay que marcar dónde va la escota del foque. Durante siglos, los navegantes han discutido sobre la mejor forma de capear el mal tiempo. Sobre el manejo de los veleros modernos hemos aprendido mucho en los últimos 20 años, especialmente durante la regata Fastnet de 1979. Ahora sabemos que mientras las olas no rompan, podemos navegar de ceñida abierta a poca velocidad o mantenernos a la capa. En cambio, si hay olas rompientes, es necesario correr el temporal, gobernando continuamente al timón para sortear las cascadas de agua. La velocidad no debería superar los 5 o 6 nudos. Si el barco se acelera más, habrá que frenarlo con un ancla de capa como esta que vemos aquí. Un ancla de capa se puede comparar a un paracaídas. De hecho, las más clásicas son paracaídas pequeños, pero resultan muy difíciles de recuperar. Este modelo moderno es compacto, fuerte, fácil de instalar y recuperar. Se remolca amarrado a un cabo largo de nylon, uno que sea muy fuerte, como el cabo del ancla. Si el mástil se rompe, es importante soltar los trozos de mástil y jarcia para alejarlos del casco, no sea que agujereen y hundan el barco. Hay que arrancar pues los pasadores de los tensores. Quizá habrá que cortar piezas del mástil con una pieza de metal o alguna varilla con una torcatuercas. Todo habrá que hacerlo con gran rapidez. Más tarde pensaremos en el aparejo de fortuna. Por ejemplo, este barco participante en la Vuelta al Mundo del año 1981 usó sus tangones de spinnaker, un fragmento del mástil y la botavara, además de algunas velas rotas para seguir avanzando. En situaciones de vida o muerte no hay más remedio que pedir ayuda, para lo que existen diversos métodos. Uno es colocarse en cubierta y agitar los brazos. Otro, encender una luz de destellos en el tope del mástil. Otro, izar la bandera nacional con una bola negra debajo. Luego están las formas oficiales de pedir ayuda. Por ejemplo, por la radio, o sea, pedir ayuda a través del canal 16 del VHF. Al emitir por radio repetiremos la palabra Mayday 3 veces, despacio. Luego diremos el nombre del barco, también 3 veces, con sus códigos de llamada. Describiremos el barco, describiremos el peligro en que se halla y daremos una posición lo más precisa posible por coordenadas o por referencia a un punto de la carta. El reglamento exige que algunos barcos dispongan de bengalas, de las que existen varios tipos. Esto es una pistola de bengalas y dispara la bengala hacia el cielo. Aquí tengo una bengala de humo anaranjado que se activa frotando su extremo con papel de lija. Produce un humo no muy visible desde el mar, pero llamativo desde un helicóptero.
Esta bengala está homologada por el Organismo Internacional de Seguridad en el Mar, SOLAS. Un sello de SOLAS significa que la bengala es impermeable y muy fiable. También es más cara que otras bengalas. Al tirar de la pestaña produce una llama muy brillante. Finalmente, aquí tenemos un cohete de paracaídas, también homologado por SOLAS. El mecanismo se acciona tirando de una anilla y apuntando hacia el exterior del barco. Al hacerlo se dispara un cohete muy potente que manda una bengala provista de paracaídas a varios centenares de metros de altura. La señal es visible desde varias millas de distancia. Las bengalas deben ser fácilmente accesibles y mantenerse secas en un contenedor de plástico o en un recipiente hermético como este. Se guardan en un lugar seco del barco y una vez al año se comprueba que no hayan perdido poder encendiendo una como prueba. Una mala costumbre de muchos navegantes deportivos es la gran cantidad de veces que piden remolque por razones triviales. Por ejemplo, si se han quedado sin combustible, o han perdido el ancla, o tienen a alguien mareado a bordo. Pedir un remolque en una situación así es impedir la posibilidad de ayuda a alguien que realmente esté en una situación de peligro. En cambio, hay momentos en que sí se necesita de verdad ser remolcado. En tal caso, el barco debe estar preparado. Primero, usando protecciones para el cabo de remolque como estos tubos, allí donde el cabo roce con alguna pieza de metal. A continuación, el cabo se dividirá en dos partes, como una brida, que dirigiremos a los winches de Génova, de babor y estribor, para dividir la carga entre los puntos más fuertes del barco. Hay que procurar no remolcar a mayor velocidad de la que admite el casco. 5 o 6 nudos es el máximo. Cuando el barco empieza a hacer agua en cantidad abundante, la tripulación debe esforzarse en encontrar el lugar por donde entra. Podría tratarse de una tubería rota en los fondos que se repara con una madera blanda. Pero también podría ser una vía de agua en el casco. Para taponar una rotura en el casco se usa un colchón o una vela colocados por el exterior, cubriendo por completo el agujero o grieta, y amarrados con cabos para darles presión sobre el casco. Mucha gente, al ver que el barco embarca agua, piensan enseguida en abandonarlo y saltar a la balsa salvavidas. Pero mientras el agua esté controlada y se pueda bombear tanta cantidad como la que entra, el barco llegará a puerto sin problemas. Hay momentos, sin embargo, en que no hay más remedio que saltar a la balsa. Conviene haber pensado en ello. El mejor lugar para la balsa se halla en el centro del barco. Podría ir bajo cubierta, pero costaría subirla en el momento preciso, y aquí está mejor. Botaremos la balsa salvavidas desde el centro del barco por sotavento para protegerla del mar con el casco y evitar que vuelque. Al pasar a la balsa, todo el mundo debe llevar chalecos salvavidas. Sacaremos a cubierta el saco rojo de emergencia y comida, agua, todo lo que podamos necesitar. Es importante no olvidar la baliza emisora, esa radio de la que hemos hablado antes que envía una señal para barcos y aviones. El último en abandonar el barco debe emitir un mensaje de Mayday y dar la posición última conocida del barco por el VHF. Al subir a cubierta, lanzará un cohete de paracaídas. Luego pasará la balsa y con cuidado, usando un cuchillo, cortará el cabo que la une al barco para separarlos.
En un rescate por helicóptero nunca hay que tocar el cable ni la cesta antes de su contacto con el agua, pues tienen electricidad estática y pueden dar un chispazo. Para mandar a una persona enferma a tierra, la colocaremos en la balsa con un asistente. Pegaremos una descripción de su herida a sus ropas. Dejaremos que la balsa se aparte del barco para que el helicóptero no se enrede con la jarcia. Guiaremos al helicóptero hacia la balsa mediante los brazos o por radio. Estamos en un centro de revisión de balsas salvavidas en Connecticut y voy a hablar con el técnico inspector John Fuller. John, descríbeme lo que tenemos aquí. Bueno, se trata de una balsa salvavidas para navegación de altura en un contenedor de fibra pensado para ir montado en cubierta y resistir a los elementos, al contrario de las balsas que están pensadas para ir protegidas en el interior y en un lugar seco. Muy bien. ¿Qué me dices de esta balsa y por qué la tienes que inspeccionar? Bueno, tiene que pasar la inspección anual y veo que la cinta de unión de las conchas del container está deteriorada. También falta algo en la junta de entrada del cabo guiador, que también sirve para disparar la balsa, y eso me hace sospechar que hay agua en el interior. Bien, ese cabo es el que hay que amarrar al barco cuando se arroja el contenedor al agua. Amarrarlo al barco, tirar el contenedor al agua y luego dar una fuerte sacudida al cabo cuando se haya desenrollado del todo. ¿Dices que el agua puede haber entrado y estropeado? Podría haberse producido una corrosión. También espero otros problemas derivados de la humedad en las baterías de la linterna, pues el ácido disuelto en el agua puede perjudicar otras partes de la balsa. ¿Debería un propietario inspeccionar él mismo su balsa? El propietario puede mirar el contenedor y ver si hay daños, como golpes, grietas, cinta rota, pero nunca debe abrir la balsa. ¿Cuánto resiste el contenedor? ¿Podríamos dejarlo caer desde 2 metros sin peligro? Es muy fuerte, pero no ha sido diseñado para esos impactos. Ah, claro, claro. Su misión es proteger la balsa de la intemperie, no ser tan resistente como una maleta Samsonite. ¿Y podría la balsa hincharse de forma accidental si lo dejamos caer o le damos un golpe? De vez en cuando llega aquí alguna balsa que se ha hinchado cuando cayó sobre el muelle porque la movían para baldear el barco. Vaya sorpresa. Dime, ¿podemos hinchar esta? Claro, separémonos un poco de ella antes de tirar del cabo. De acuerdo. Bueno, se ha hinchado. Efectivamente, pero se oye un soplo. ¿Qué es? Son las válvulas de seguridad de presión. El cilindro lleva un exceso de presión para asegurar que la balsa se hincha incluso con un tiempo muy frío. Y ahora las válvulas sueltan el gas sobrante para que no reviente. O sea que aunque oyamos eso, no es que la balsa tenga una fuga. No, está bien. Bien, veo humedad y suciedad por todas partes. Sí, como pensaba, el agua ha penetrado y actuado. La verdad es que ha entrado mucha agua. La capota muestra moho producido por la humedad del contenedor. ¿Y tu misión aquí será...? Sí, intentamos limpiar todo de la mejor manera posible, pero una vez se ha instalado el moho, aunque pueda limpiarse, nunca se eliminará del todo. ¿Y qué hay dentro? Veo muchas bolsas. Sí, contienen el equipo de la balsa. En esta balsa vienen 4 bolsas. También hay un cabo y un ancla de capa, y un par de remos amarrados en el interior. En las bolsas hay, por ejemplo, agua de emergencia, como en esta lata. Muchas latas deberán ser sustituidas a causa del agua salada. Sí, claro. Habrá un cuaderno de bitácora de la balsa y las raciones de comida. Estas no están tan mal como parece. Están en un envoltorio de aluminio y resisten muy bien, pero las cambiaremos. También hay una bomba para hinchar si hace falta. Un botiquín pequeño, hilo de pescar
Esto sirve para achicar agua. Baterías de recambio para la linterna, esponjas para eliminar agua de los rincones. Por supuesto. Es incómodo vivir con el trasero en el agua. Aquí hay otras bolsas para embarcar equipo suplementario y que no se pierda. Y aquí hay un kit de reparación en una bolsa hermética. ¿El kit de reparación es algo con lo que se puede contar? Si la balsa ha sido inspeccionada correctamente y dentro de plazo, sí. La cola de pegado de parches tiene fecha de caducidad, pero se renueva a cada inspección. No hay que intentar una reparación con parches para neumáticos similares. No, nunca. Hay que utilizar un adhesivo especial para el material de la balsa y es distinto. ¿Qué más tenemos aquí? Pues están las bengalas de mano, las de paracaídas, la linterna de señales y otros accesorios. Muy bien, ¿algo que el propietario pueda añadir? Tiene que añadir muchas cosas. Algún medicamento que pueda necesitar él o algún tripulante. Unas gafas de repuesto, una baliza emisora o una radio. Probablemente más agua, según la zona en que navegue. Digamos que puede equiparla según la navegación que emprenda, a dónde vaya y quién le acompañe. En todos los barcos debe haber un saco aparte con todos esos accesorios suplementarios. Muchas personas que han utilizado la balsa se quejan de que el suelo es húmedo y frío, y se me ocurre que podría embarcarse una manta espacial para aislar un poco. ¿No hay otra cosa que pueda hacer la vida en la balsa más agradable? Bueno, esta concretamente, como otras balsas, tiene un suelo hinchable que actúa en cierta forma como aislante. En las balsas puede hacer mucho frío o mucho calor, según en qué mar se esté, pero una manta de esas parece una buena idea. Lo que más importa es mantenerse apartado del sol, del viento y del agua. Y la capota parece tener un papel importante en este sentido. Esta lleva un colector de agua de lluvia, que en zonas en las que llueve mucho es muy útil. También será ideal para proteger de los rayos ultravioletas, que destrozan a cualquiera. Sí, claro. Y también supongo que al ser reflectante se ve desde muy lejos. Esta está preparada como muchas otras para servir de reflector de radar y reflejar la luz de una linterna. Una última pregunta. Yo ya sé que la balsa no tiene que ser un hotel de lujo, pero no entiendo cómo se van a meter 6 personas ahí dentro. Bueno, las balsas tienen que ser pequeñas. Después de ahí, los que la hayan utilizado se habrán hecho amigos, aunque no lo fuesen antes, y estarán salvados. Bueno, muchas gracias, John. De nada. Quizás algunas personas piensen ahora que si navegar es un placer, no hace falta organizarse y estructurarse tanto. Precisamente, salimos al mar para escapar de todo eso. ¿Cómo convencer a las personas que no quieren adoptar ese sentido de responsabilidad? Bueno, por ejemplo, lo que más cuesta es convencer a un joven oficial del ejército de que él es responsable de las vidas, de la continuación de la existencia de esos jóvenes que el país le ha entregado, diciéndole: aquí están mis hijos, por favor, cuide de ellos. Cuando uno sale a la mar como patrón u oficial de un barco, asume en cierto modo ese papel. Cualquier marino que niegue o desprecie los peligros de la navegación y que olvide organizarse y preparar su barco para cualquier emergencia, se encontrará algún día con problemas. Quien se hace a la mar es responsable no solamente de su propia vida, sino también de las vidas de sus pasajeros. Se quiera o no, la diversión en el mar depende en última instancia de la observación cuidadosa de los métodos de seguridad.